Ya puse grabación. Muy bien, jóvenes. Entonces, estamos diciendo que aparte de la salmonela existían otros agentes bacterianos causantes de cuadros de infecciones intestinales y que en general a todos se les manejaba con ceftriaxona por vía intramuscular o vía endovenosa o con ciprofloxacina, que también se puede utilizar por vía endovenosa, pero también podemos utilizarlo por la vía oral. Entonces, este grupo de antibióticos son bastante efectivos para este tipo de pacientes. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta que estos dos funcionan y hay que recordar cuando uno recibe un paciente con un cuadro diarreico agudo y uno le pide un laboratorio y nos da leucocitosis y uno pide un estudio en materia fecal y uno pide un moco fecal y en el moco fecal uno encuentra la presencia de leucocitos abundantes, piocitos abundantes, polimorfonucleares 80-90%, mononucleares 10-20%, y uno encuentra, aparte de esos glóbulos rojos, ya nos está diciendo que es una infección intestinal producida por bacterias, aun cuando todavía no tengamos el resultado del coprocultivo en la mano, porque internamos al paciente o vemos al paciente en la consulta externa y pedimos los laboratorios y tenemos en cuenta que un moco fecal puede salir en 2 horas. El paciente puede esperar o hospitalizarlo si es necesario y comenzarle una hidratación con sueros y posteriormente, viendo el moco fecal, comenzando antibióticos. El antibiótico podemos inicialmente comenzar con ceftriaxona por vía endovenosa si es que está hospitalizado, o ciprofloxacina por vía endovenoso si es que está hospitalizado, o por ceftriaxona por vía intramuscular si el paciente debió hospitalizarse pero no aceptó la hospitalización, o con ciprofloxacina por vía oral si el paciente ustedes consideran que no requiere de hospitalización. Pero uno pide siempre un cultivo de materia fecal, un coprocultivo. El coprocultivo va a salir a las 72 horas generalmente. Y durante esas 72 horas uno no va a tener al paciente sin darle ningún antibiótico y habiendo tenido un moco fecal que nos dice que hay piocitos, que hay eritrocitos, que hay leucocitos en la materia fecal, que hay polimorfonucleares, que hay mononucleares, que hay bacterias abundantes. Entonces no podemos esperar 72 horas y nuestro paciente con diarrea, con fiebre, con náusea, con vómito, con malestar general. Entonces tenemos que dar antibióticos de ingreso. Si a las 72 horas el cultivo nos dice que la ceftriaxona no sirve, que la ciprofloxacina no sirve, entonces tenemos que adaptarnos a los que sí sirven dentro del cultivo que hemos solicitado. Generalmente yo les diré que un 90% o más de los casos, la ceftriaxona y la ciprofloxacina son buenos antibióticos y lo único que tenemos que hacer es continuar con el esquema. Entonces, pero en algunas ocasiones poco frecuentes nos pueden decir que no funcionan eso y tenemos que adaptarnos a los que el coprocultivo nos oriente. Pero como digo, la gran mayoría de las veces con un antibiótico de nuestra elección, como la ceftriaxona o la ciprofloxacina, podemos funcionar muy bien. Lógicamente que un paciente con un cuadro diarreico agudo no es solo antibiótico lo que le tenemos que dar. Son pacientes que van a estar muchas veces con síntomas de deshidratación. Y la deshidratación es muy fácil de evaluar. Si es un niño,
el niño va a llorar y no van a haber lágrimas por la deshidratación. Pero si es un adulto, como normalmente yo manejo diariamente, el adulto, uno, si ustedes le piden que saque la lengua la tiene completamente seca. No es esa lengua húmeda que normalmente nosotros tenemos. Entonces tenemos que pedirle que saque la lengua y si es necesario tocar esa lengua para comprobar que efectivamente está seca. Después nos lavamos las manos. Otra cosa, se hace un pliegue en una parte de la piel, puede ser en la pierna, puede ser en el abdomen, y si ese pliegue demora en volver la piel a lo normal, también es un signo de deshidratación, pero la mejor forma es mirando la lengua. Entonces esos pacientes hay que hidratarlos porque están perdiendo líquido por su cuadro diarreico. Pero no solamente pierden líquidos, también pierden sodio, cloro y potasio si es que hay vómitos. Entonces, muchas veces tenemos lo que llamamos un desequilibrio hidroelectrolítico con pérdidas de agua y con pérdidas de electrolitos. Entonces, tenemos que reponer esas pérdidas y para eso están los sueros. Entonces, dentro de los sueros vamos a buscar el suero que consideremos que es más adecuado. Y normalmente es el suero Ringer, que tiene mayor concentración de electrolitos y que tiene agua, por supuesto, que es el que vamos a utilizar, suero Ringer. Y si vemos que el cuadro está muy intenso, el Ringer lactato, y si vemos que hay necesidad, buscamos una vena grande, le podemos hacer una vía endovenosa central para pasar mayor volumen de líquidos. E inicialmente podemos poner el goteo del suero, lo que uno dice a chorro, significa que uno le pone al máximo goteo que nos permite el equipo de suero. Y ya después, cuando vemos que el paciente se va hidratando, ya lo podemos poner a 40 gotas por minuto, tomando en cuenta que muchas veces el paciente en este cuadro inicial no está comiendo y a veces ni siquiera quiere tomar líquido porque está con náuseas y vómitos. Entonces la hidratación es fundamental en este grupo de pacientes. Más si estamos hablando de un vibrio, de un cólera, donde la deshidratación es muy intensa porque el paciente puede perder 10, 15, 20 litros de líquidos por día por una diarrea demasiado importante. Entonces, en esos casos hay que definir, darle líquidos en dosis muy importantes, porque si no lo hacemos, el paciente se nos puede morir por un shock hipovolímico por pérdida de líquidos. ¿Qué más damos aparte de los antibióticos, los líquidos? Si hay náuseas y vómitos, tenemos que dar antieméticos por vía endovenosa si el paciente está hospitalizado, y ahí podemos dar la metoclopramida, que funciona muy bien por vía endovenosa para disminuir o hacer desaparecer las náuseas y los vómitos y permitir que el paciente vuelva nuevamente a alimentarse y a tomar líquidos, que es lo que necesitamos. Aparte de eso, si hay fiebre, hay algunos medicamentos que funcionan muy bien. Generalmente las temperaturas por encima de 38 grados centígrados la medicamos con medicamentos antitérmicos. Uno de los más utilizados es el dioxadol, que se da en temperatura igual o mayor a 38 grados centígrados y que disminuye el cuadro febril muy rápidamente. Otro de los síntomas más importantes que tiene el paciente es el dolor cólico abdominal. Y para un dolor cólico abdominal, que es un dolor a veces muy intenso, debemos darle inmediatamente antiespasmódicos. Y los antiespasmódicos nos van a ayudar enormemente a hacer desaparecer o disminuir en una forma muy importante esos dolores cólicos intestinales que esos pacientes están teniendo. Entonces, con eso manejamos muy bien a la mayoría de nuestros pacientes. Supongamos que el paciente, aparte de tener bacterias, tenga hongos intestinales, ahí le damos un antimicótico, le agregamos un antimicótico. Eso lo vamos a hacer cuando nos lleguen los estudios.
Ahí en el moco fecal nos puede decir que hay abundantes levaduras. Y si tenemos un paciente con abundantes levaduras, quiere decir que el paciente tiene hongos. Y si tiene hongos, vamos a utilizar el mismo medicamento que utilizamos para los hongos en el esófago, que es el fluconazol. La única diferencia es que aquí tenemos fluconazol para uso endovenoso, viene de 200 miligramos y podemos dar una ampolla endovenosa diaria de fluconazol. Entonces, con eso vamos a controlar la infección por hongo que puede tener nuestro paciente. Entonces, ya aquí vamos manejando un enorme grupo de pacientes que están infectados y que van a responder muy bien al tratamiento que nosotros le estamos dando, sea por vía oral, si es que no necesita la hospitalización, o sea por vía endovenosa. Ahora, dentro de este grupo de pacientes hay uno que es el del cólera, que el cólera, por suerte, es un cuadro endémico que aparece en forma epidémica después de muchos años. Aquí tuvimos un cuadro muy importante de cólera que dio no solamente acá en nuestro país, sino que dio en muchas partes de Latinoamérica y del mundo. Y en ese entonces se hizo el tratamiento. Ahora mismo no tenemos este tipo, pero a estos pacientes hay que tratarlos inmediatamente, y el tratamiento más importante es la hidratación, si hablamos específicamente del cólera. ¿Y por qué la hidratación? Porque sabemos que los pacientes con cólera se mueren deshidratados, ¿sí? Entonces, si no damos un tratamiento de hidratación inmediatamente, no logramos salvarlo a ese paciente. Y las muertes que hubieron en pacientes por cólera fueron por la deshidratación, ¿sí? Entonces, hay que actuar inmediatamente. Ahora, si hablamos de cólera en especial, y nos olvidamos de las otras bacterias como el Escherichia coli, la salmonela, la shigella, etc., el cólera es manejado con un antibiótico específico, se llama doxiciclina. Entonces, si uno pregunta tratamiento de cólera, uno tiene que tener en cuenta la doxiciclina. La doxiciclina viene de 100 miligramos, ¿sí? Viene de 100 miligramos. Y tenemos la ventaja de que la gran mayoría de los pacientes con cólera no vomitan, toleran la vía oral. Entonces, y la doxiciclina viene en comprimido. Y comenzamos a dar doxiciclina, un comprimido de 100 miligramos cada 12 horas, ¿sí? A veces, de acuerdo a la intensidad del cuadro, podemos dar hasta cada 6 horas. Y la doxiciclina actúa muy bien en el cólera. Por supuesto que si el paciente del cólera está hospitalizado, le vamos a poner suero y podemos ponerle una ceftriaxona por vía endovenosa, pero no olvidarse nunca que el tratamiento de elección para el cólera es la doxiciclina. Entonces, tómenlo muy en cuenta. Entonces, con esto manejamos a la gran mayoría de nuestros pacientes. Ahora, algunos datos específicos. Cuando hablamos de salmonelas, dijimos que hay una prueba serológica que es la reacción de Vidal, aparte de los cultivos. La reacción de Vidal es una prueba serológica, o sea, en sangre específica para salmonela. Y tenemos que tener en cuenta que la salmonela es la única infección intestinal producida por bacterias que puede provocar leucopenia, o sea, disminución de los glóbulos blancos. Si hablamos de la shigella, de la shigellosis, tenemos que tener en cuenta que la bacteria de la shigella se ubica principalmente cerca de la región anal.
Y al ubicarse a ese nivel, produce una irritación y una inflamación de la zona perianal interna muy importante. Y eso hace que el paciente con chelas tenga múltiples deposiciones en el día, pero en pequeñas cantidades. Es esa persona que uno dice que está saliendo del baño y ya está teniendo deseo de volver a entrar, pero tiene deposiciones en pequeñas cantidades y muchas veces con sangre y con moco, pero en pequeñas cantidades. Ese paciente no es como el cólera que se va a deshidratar rápidamente o que tuvo 20 deposiciones al día. No, no va a haber un cuadro de deshidratación tan severa como la del cólera, porque las deposiciones son en pequeñas cantidades, ¿verdad? Es como los pollitos que defecan a cada ratito, los patitos, así más o menos, en pequeñas cantidades, muy frecuentemente durante el día. Entonces, esa es una característica bastante llamativa de la infección por shigellas. Entonces, lógicamente que la prevención de todas estas infecciones son las mismas que hablamos para salmonelas. Aquí vemos que los síntomas son la fiebre, los dolores cólicos abdominales, la sangre con heces con sangre, leucocitosis en la materia fecal y leucocitosis en sangre, pero recuerden que si es salmonela va a dar leucopenia. Anemia tiene que ser cuadros crónicos, que muchas veces el paciente llega a la hospitalización y el paciente necesita, si son bacterias, utilizar antibióticos siempre y cuando nuestro cuerpo no se haya defendido. ¿Sí? Entonces, para finalizar el tema, quiero decirle que la mayoría de los pacientes con cuadros diarreicos agudos son leves y muchos de ellos no necesitan un tratamiento. Lógicamente que esos pasan desapercibidos porque no los vemos nosotros, pero hay algunos pacientes que tienen cuadros severos o tóxicos y que es un cuadro diarreico en un paciente a veces inmunodeprimido y que tenemos que hacerle estudios de laboratorios, incluyendo cultivos de materia fecal, buscando probables bacterias invasivas, patógenas, como ser la salmonela, la shigella, la Escherichia coli o el cólera. ¿Sí? Entonces tenemos que investigar a esos pacientes y generalmente pedimos un hemograma donde nos interesa principalmente los glóbulos blancos, ¿verdad? En el hemograma, y vamos a pedir un moco fecal y siempre debemos pedir lógicamente un parasitológico para descartar la presencia de parásitos. Pero cuando tenemos el paciente con diarrea no estamos seguros si es parasitaria, si es por hongo, si es por virus o si es producida por bacterias como estamos viendo en este momento. ¿Sí? Entonces, los cuadros los definimos si los hospitalizamos o no, de acuerdo a la intensidad y la alteración que esté teniendo el paciente. Entonces, ante la ausencia de fiebre, la ausencia de deshidratación y la ausencia de hematoquesia o pérdida de sangre, el manejo del paciente debe estar dirigido a controlar los síntomas, el dolor, la fiebre, las náuseas, los vómitos. En las fases tempranas, el tratamiento debe estar dirigido a prevenir o reducir o disminuir la deshidratación, a aliviar los síntomas que hemos mencionado previamente y evitar los factores dietéticos que puedan prolongar la enfermedad. Por ejemplo, a un paciente con diarrea no le vamos a estar dando leche, que probablemente va a aumentar el cuadro diarreico agudo. O no le vamos a estar dando un alimento grasoso o condimentado y vamos a saber que su intestino inflamado no lo va a asimilar adecuadamente. El suero de rehidratación oral
en base a electrolitos con azúcar o glucosa debe ser suministrado a todos aquellos pacientes incapaces de mantener su estado de hidratación solamente con la dieta líquida clara. O sea, si tenemos un paciente que solamente está tomando agua o refresco y no funciona, entonces hay que darle rehidratación oral, siempre y cuando no esté vomitando. Existen los sueros de rehidratación oral, algunos vienen saborizados y a ser un poquito salados y al paladar no son muy sabrosos. Entonces, hay algunos que vienen saborizados y eso nos permite que el paciente los tome con mayor facilidad. O tenemos productos como el Gatorade, que también tiene electrolitos y que también nos puede ayudar a la hidratación. Es frecuente que los cuadros clínicos de enfermedades diarreicas agudas se acompañen de un déficit transitorio en la actividad de la lactasa. Por tal razón, a los pacientes se les debe indicar una dieta carente de lactasa, que estamos diciendo carente de leche, para evitar cuadros clínicos prolongados por dietas mal prescritas. El moco fecal, que ya hemos hablado, permite identificar la presencia de leucocitos para establecer el diagnóstico de diarrea invasiva de origen infeccioso. Y no solamente vamos a ver leucocitos como los polimorfos nucleares y los mononucleares, vamos a ver eritrocitos, vamos a ver a veces levaduras y decimos aquí también hay hongos y a veces vamos a ver piocitos y nos va a indicar que también hay pus y también nos va a decir bacterias abundantes. O sea que el moco fecal es rápido de hacer y es fundamental para hacer un diagnóstico inicial rápido y no tener que esperar hasta las 72 horas para decidir qué hacemos. Si la diarrea sigue sintomática de inicio, significa dinero para el paciente o dinero para los seguros y pérdida de trabajo para los pacientes. Entonces yo de inicio no espero una semana, yo le interno al paciente y le pido un parasitológico, un moco fecal y le pido un coprocultivo. Lógicamente que pido un hemograma, pido una reacción de Vidal, pido una glucosa para ver si no estamos ante un paciente diabético y de repente le estamos dando dextrosa o le estamos dando algo que altere en su alimentación los cuadros de glicemia. Entonces, uno pide algo de lo general y uno pide lo específico. Entonces, el moco fecal es fundamental. Entonces, no espero una semana para pedir el cultivo, lo pido inmediatamente, ¿ya? La sigmoidoscopía, rectosigmoidoscopía o colonoscopía, lo hacemos no en las diarreas agudas, sino en las diarreas crónicas, diarreas que tienen más de un mes de evolución, y hemos hecho diferentes análisis como coprocultivos, reacciones de Vidal, hemogramas y otros, y no estamos encontrando la causa de la diarrea. Solo en esos pacientes le hacemos una colonoscopía o una rectosigmoidoscopía, preferible una colonoscopía completa, y tomar biopsias en diferentes partes del colon para mandar anatomía patológica y ver si encontramos algo que en los laboratorios no aparece. Entonces, con pacientes con cuadros muy tóxicos de enfermedad diarreica aguda como la fiebre, la deshidratación, la presencia de sangre, el abundante moco en la materia fecal, internamos. Y tengan en cuenta que es preferible internar temprano al paciente y no esperar complicaciones que demorarlo mucho en su internación y que el paciente vuelva deshidratado y con complicaciones. Entonces, cuando ustedes ven que muchas veces solamente viendo al paciente cuando ingresa al consultorio y ver la cara del paciente, su estado general, antes de que le diga algo, ya uno supone que ese paciente debe ser internado. Y ya con la historia clínica ustedes tienen que decidir si el paciente se interna o no. Y esa es una decisión que es de ustedes y que el paciente tiene que, lógicamente, aceptar, o si no la acepta, hacerlo firmar
es un documento diciendo que no aceptó la internación. Entonces, uno tiene que valorar al paciente en ese momento que no tiene ningún laboratorio en la mano, que simplemente lo tiene el paciente, tiene el examen físico y tiene la historia clínica y decidir qué hace con ese paciente. Entonces, cuando uno decide que el paciente debe ser hospitalizado, debe recibir una rehidratación y un equilibrio de los electrolitos por vía endovenosa, como hemos conversado, con suero Ringen, además de suministrar antibióticos por vía endovenosa mientras se obtienen los resultados de los cultivos y de los otros exámenes que hemos pedido, ¿verdad? Y recuerden que el antibiótico no va a esperar hasta que tengamos el cultivo en la mano, vamos a pedirlo inmediatamente. Entonces, tenemos que suministrar los antibióticos mientras se obtienen los resultados de los cultivos y exámenes específicos que nosotros solicitamos al ingreso. Es importante que a todos los pacientes se les indique aislamiento entérico. ¿Eso qué quiere decir? Una dieta específica. Yo generalmente comienzo con dieta líquida 1, que es simplemente agua, agua de canela, agua de anís, agua de manzanilla. Pueden darle spray o 7-Up sacándole el gas previamente, sirviéndole un vaso y poniéndole un poquitito de azúcar, o darle sueros de rehidratación oral, o darle Gatorade, darle algo que comencemos a ayudar a ese paciente mientras la enfermera ya está buscando el suero para conectarle, que desde el momento que el paciente llega a la cama hasta el momento que la enfermera le puso el suero, mínimo pasó media hora, a veces más. Entonces, durante ese tiempo podemos ir hidratando al paciente. Líquidos 1, después se pasa a la dieta líquida 2 al día, los 2 días, cuando uno ve la evolución del paciente, y uno le da al paciente de alta ya con dieta blanda, todavía no con dieta normal, con dieta blanca, ¿sí? Entonces, es importante la dieta que le indiquemos al paciente, y ese aislamiento entérico no significa no darle nada, significa darle lo correcto para que ese paciente esté bien. Preguntas, jóvenes, sobre esto que hemos conversado con las infecciones intestinales. Si tienen alguna pregunta sobre hongos que también producen diarreas agudas, etcétera, son aceptados. Y recuerden que otro cuadro que nos puede dar algo parecido son los parásitos que vimos en la clase anterior. Preguntas, jóvenes. Todo está claro, jóvenes, no hay ninguna pregunta. Está claro, doctor. Solo una cosita, usted va a enviar en Classroom las clases, diapositiva y ese material de Word. Sí, todavía no sé bien cómo se hace esta parte, pero yo con gusto se los paso, aparte que los he grabado. Ahora, ya teniéndolo grabado, creo que ustedes también lo tienen. Yo no hay ningún problema en enviarle las clases, principalmente lo que ya va a ser, lo que estamos avanzando ya del segundo examen. Ya deberíamos estar tomando con la clase de hoy. Sí, doctor. Una cosita, las clases que son grabadas, creo que quedan en su computadora. No está disponible para nosotros y Ya. usted tiene que subir en el Classroom. Bien, yo lo voy a hacer, no se preocupen, voy a hacerme asesorar. Por suerte, a nivel de la universidad hay un grupo de docentes, de profesores que se están prestando para darnos esas instrucciones. Entonces, yo lo voy a hacer a través de ellos. No se preocupe que todas las clases que estoy grabando y las clases que tengo en diapositivas se las puedo pasar, si es posible, por WhatsApp. Y si veo que por WhatsApp es muy pesado, pásenme algún correo electrónico, o si hay alguna forma de hacer grupos de correos electrónicos para pasárselo a todo el grupo en conjunto a través de correo electrónico, y yo les paso las clases, pero lo que hemos conversado se los voy a pasar. ¿Ya? Ya, doctor, gracias. También existe otra aplicación llamada Telegram y A ahí ver. subí todas las diapositivas, todos los videos, porque, no, por ejemplo,
los libros, cosas pesadas, se puede enviar por Telegram. Tú tienes la forma como para que me lo escribas en el WhatsApp del grupo, el nombre para que yo lo busque con calma. Sí, doctor. Ya, entonces mándamelo como un mensaje y si necesito alguna instructiva pequeña me la escribes también para que yo lo haga, porque para mí entre más material tengan ustedes y mejor se preparen para el examen, sobre todo en estos tiempos en que no nos estamos pudiendo ver físicamente, para mí es mejor. Ya, doctor, gracias. Le escribo. Bien, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? No, doctor, muchas gracias. Bueno, entonces nos estamos viendo el próximo lunes a la misma hora y en el mismo canal, ¿ya? Ya, doctor. Vamos a comenzar vamos a hablar de las hepatitis agudas y de las hepatitis crónicas, pero hepatitis provocada por virus. Existen hepatitis alcohólicas, existen hepatitis por tóxicos, existen hepatitis por medicamentos, existen hepatitis idiopáticas de causas desconocidas, existe la hepatitis autoinmune por factores inmunológicos, pero vamos a hablar de las hepatitis virales. Entonces quiero que lean hepatitis viral agudo, virus A virus B y a virus C, que son las hepatitis agudas. Terminando hepatitis aguda, vamos a pasar a las hepatitis crónicas virales y después vamos a pasar a la hepatitis autoinmune, que ya no hay virus de por medio, sino que es producida por un factor inmunológico y que es importante que la conozcan para diferenciarla de las hepatitis virales, que son las más frecuentes que uno ve, y con los nuevos esquemas de tratamiento que hoy en día hay y que han hecho cambiar enormemente la expectativa de estos pacientes con hepatitis. Entonces, traten de ir revisando hepatitis virales agudas y crónicas, que eso es lo próximo que vamos a tratar. Después de eso vamos a pasar a otros cuadros como las insuficiencias hepáticas agudas, que es lo que llamamos hepatitis fulminante, después a la insuficiencia hepática crónica, que su principal representante es la cirrosis hepática, y vamos a hablar de una enfermedad muy importante hoy en día, que es la esteatosis hepática o hígado graso, y después vamos a hablar del del principal cáncer de hígado, propio del hígado, que es el hepatocarcinoma. Y ya después al final vamos a entrar a los cuadros de hígado, ¿sí? Entonces, hepatitis agudas y hepatitis crónicas virales, vayan leyendo para el próximo lunes a las 14:30 horas. Ya, doctor, gracias. Ya, doctor, gracias. Bueno, hasta luego. me Ya, voy doctor, despidiendo para que Hasta vayan a luego, descansar doctor. y no se Gracias, olviden doctor. Buenas cuidarse. tardes. Cuídense mucho, tomen todas las medidas de bioseguridad, que no quiero ningún alumno con coronavirus, ¿ya? Igualmente. Cuide-se também, doutor. Hasta Yo luego, también me doctor. estoy cuidando. Un gusto escucharlo y nos vemos el próximo lunes. Chao, doctor. Listo, doctor. Chao, hasta chao. luego. Chao, doctorcito. Chao, doctor. Gracias. Chao, doctor.